Bien, bueno, ¿cómo andan los mercados? Vemos que el West Texas Intermediate, el crudo de referencia que se usa para el cálculo, hoy debe dar el Ministerio de Industria y Comercio, por cierto, el precio de los combustibles que regirán para la semana que empieza, ¿a cuándo sería que empieza la semana? El 18, no, la semana que empieza a partir del 16, el sábado es 15, mañana 16 hasta el otro sábado. Bueno, el intermedio de Texas cerró ayer en 52,81 con una ligera caída de 1,69%. Tuvo una pequeña caída el día anterior, ayer también veíamos que había una pequeña caída, el martes fue que repuntó un poco. Yo entiendo que con una estabilidad de la tasa de cambio, que según el mercado de divisas del Banco de Reservas sigue la compra a 57 pesos por $1 y la venta a 58,45 centavos pesos por dólar, ¿verdad? Entonces, si se ha mantenido la divisa, el precio del dólar, y el combustible ha disminuido alrededor de un 2% acumulado, el 1,69 de hoy, el de ayer, cerrando hoy a 52,81 el barril de crudo, pues entendemos que puede ser que se mantenga. Bueno, lo que pasa es que el gobierno asumió la semana pasada 62 millones, me parece, por lo general depende, ¿no? Qué tan brusco sea el incremento de los precios. El gobierno no transfiere la totalidad y luego trata de ir compensando cuando hay que transferirlo a la baja, cuando habría que bajarlo. Entonces, eso es bueno tenerlo pendiente para que uno no se confunda. Entonces, el Dow Jones ayer en los Estados Unidos, que agrupa las 30 principales industrias del sector, y nos da una muestra de cómo se mueve la economía, pues ayer tuvo una pequeña caída de 0,22%, cerró en 30.991,52. Eso nos indica que a pesar de todos los líos que hay en Washington, que está en estado de emergencia la capital, el Distrito de Columbia, que hay más de 25,000 efectivos para proteger el día 20 y la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la senadora Kamala Harris. A pesar de todo eso, la economía, bueno, ayer el presidente Biden también anunció su paquete y el desglose de todo lo que va, de todo lo que va a hacer, sus objetivos, tanto en el tema del COVID como en el tema de los incentivos a las empresas, a las microempresas, a las familias. Se están discutiendo que si los 600, que si los $2,000. McConnell, el mayoría del Senado, que la perderá ya a partir del 20, porque habrá un empate 50-50 y el voto decisivo lo tiene el presidente del Senado, que es la vicepresidenta Harris. Entonces ya ahí ellos podrán pasar todas sus políticas, que el objetivo de la última elección que hubo en Georgia se estaban discutiendo los dos senadores que no pasaron de 50% en las elecciones del 3 de noviembre y el Partido Demócrata tirando por el suelo todos los alegatos de Trump de que había ganado con que 500,000 votos, perdió los dos y de hecho ahí el primer republicano, el primer demócrata, senador demócrata de color, es un reverendo Rafael o Rafael Largo, no recuerdo el apellido. Bueno, el tema es que Joe Biden podrá ejecutar sus planes económicos enfocados en la energía renovable, fundamentalmente generación de empleo, y eso se viene mostrando en los mercados que se mantienen de manera estable, a pesar de todo el desbarajuste político. Hay más de 200 ya identificados y más de 100 detenidos. Y dice el director del FBI y los departamentos de seguridad e investigación que cuando se dé a conocer todo lo que ocurrió y la inteligencia que hubo y la coordinación, eso fue todo planificado, habían intenciones malsanas, sabrá Dios si secuestrar, si matar, si hacer lo que fuere. Dicen que vamos a quedar en shock cuando conozcamos de eso. Entonces, ahí están los mercados internacionales, el Dow Jones operando como Dios manda. Les decía,
Las divisas estables, igual que ayer, 57 la compra, 58.45 la venta. El West Texas Intermediate cerró en $52.81. Hay que hacer notar que durante más de 8 años, el gobierno de Danilo Medina, el petróleo no pasó de $50, promedió prácticamente $40. Y con todo y eso nos endeudaron con más de 25.000 millones de dólares. Y hoy el presidente Abinader está con las manos cruzadas, tiene que seguir endeudándose, vamos a salir a la parte económica ahora, porque con todo y tener un petróleo barato, como quiera se endeudaron para ustedes saben cuáles fines políticos, y eso es desafortunado y lamentable. Pero bien, cerró en 52.81, picando los 53, y ojalá y no siga subiendo porque eso afecta a la economía nacional. Pero sin embargo, el oro se cotizó ayer, según el Business Insider, en 1.854 la onza Troy, con un repunte de 0.46, lo cual es, por otro lado, bueno para nuestro país, porque nosotros tenemos la renegociación que hubo con la Barrick, y de ahí nosotros pues sacamos una tajada, que no fue tampoco como se dijo, pero que toda esa renegociación se manipuló con fines políticos. Pero eso será tema en algún momento, en alguna otra ocasión que podremos discutir, podemos conocer, pero mientras tanto, ahí están. El oro repuntó un poquito, el petróleo cayó y las divisas se mantienen estables. Y mientras que el Dow Jones también se mantiene estable. Eso así están los mercados, y entonces eso es bueno porque significa que la economía ya está cogiendo su ritmo a pesar del COVID. Vamos a ver posteriormente detalles de los que tienen que ver con el COVID, pero mientras tanto la información importante en términos económicos es que el gobierno logró colocar ayer en los mercados internacionales 2.500 millones de dólares para pues subsanar los gastos que tienen que ver con el déficit de este año en cuanto a la ejecución presupuestaria. Nuestro amigo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, informó que se hizo en 2 tramos una reestructuración de 1.000 millones con vencimiento al 2030 y a un rendimiento de 3.87%, que lo cual se redujo en 0.63, en 0.63% la tasa que tenían esos mismos bonos. Eso fue una especie de rollover, ¿no? Una reapertura de un bono existente, exacto. O sea, un reenganche, como se dice popularmente. Usted tiene un préstamo y si le bajó a 3.87 y me refinancié, y ahí se estructuraron 1.000 millones. Y el segundo tramo fue un nuevo bono, es una nueva emisión de un bono al 2041. Un bono de 41, ¿estamos en qué año? El 21 años, 20 años, ¿verdad? A un rendimiento de 5.3%. Fíjense ustedes, 3.87 el vencimiento al 23, al 30, y el otro que tiene 10 años más de plazo, 20 años, pues tiene prácticamente 2% por encima, lo cual eso es una muestra de que a mayor plazo, mayor riesgo, y indiscutiblemente eso hay que pagarlo. Y así están los mercados. La operación contó con la asesoría como banca de inversión del Citibank y el JP Morgan. O sea que, según señala Finanzas, Jochi Vicente daba de las declaraciones, eso redujo el costo promedio de la deuda del sector público no financiero en 9 puntos básicos. 9 puntos básicos. Algo es algo. Algo es algo. Y la vida promedia se extendió en 0.2 años, de 12 a 12.2 años, porque ese último bono de 1.500 millones fue hasta el 40. Y obviamente esa emisión de esos bonos es para poder cubrir los compromisos de deuda. Nosotros estamos pagando, según, habrá que precisar, en algún momento se da la información precisa, el amigo José Rijo de presupuesto y la gente de deuda pública, de que nosotros pagamos casi un 26%, y ahora que ha subido, con todos estos endeudamientos que no hemos visto obligados a coger, ha subido más. Nosotros estábamos pagando más de un 26%, cuando recuerdo la cifra, más de un 26% del servicio de la deuda. Entonces eso se paga con moneda extranjera, las amortizaciones. Entonces es importante, por otro lado, entonces fomentar la inversión extranjera directa y
Vamos a ver algunas informaciones también del sector de energía que daba el ministro Antonio Almonte, el ingeniero Almonte, que van en esa misma dirección, porque mientras nos entren remesas y mientras nos entre inversión extranjera y mientras crezcan nuestras exportaciones, mientras nos enfoquemos en el sector externo, pues nosotros podemos compensar estos desbalances y tener las divisas suficientes para hacer frente a nuestros compromisos más acuciantes, ¿verdad? Por otro lado, en el punto económico también están las informaciones que supliera ayer el Banco Central, que da su acostumbrado reporte y nos dice que la inflación acumulada anualizada fue de 5,55%. Ese es un dato importante porque ustedes saben que con este dato se hacen los ajustes de los salarios, de los descuentos de impuestos, del pago mínimo, de las exenciones, etcétera. Entonces, señalaba el Banco Central que transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron más del 60% de la inflación del 20%, que fue de 5,55. O sea que los factores de la canasta básica que se usa para el cálculo de la inflación, que más trascendencia tuvieron, fueron transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas. Desglosándolo, nos presentan que los grupos donde hubo mayor variación de la inflación fueron alimentos y bebidas con 8,36%. Creció 8,36%. Del 5,5%, estos crecieron 8,36%. Transporte 7,55% creció el transporte. Y en conjunto, como se decía, 60,9% de la inflación en ese periodo. 60,9% es prácticamente 61%. Mientras que el incremento anual de los grupos de bienes y servicios diversos, 54, vivienda 4,5, hoteles y restaurantes 4,47. Los hoteles, los restaurantes, bueno, los insumos que usan, por supuesto que impactan, pero están siendo usados muy restringidos, ¿no? Pero ahí están los datos de inflación que son importantes para hacer las proyecciones del próximo año y saber, dice el banco, que estamos dentro de las metas que establece la política monetaria y el fondo. Entonces señalan que lo que impactó en el transporte fue el aumento de los precios de la gasolina regular, que crecieron 3,65%. La premium creció 4,37% y el gas licuado para vehículos 3,47%. Entonces, de los alimentos que registraron disminuciones, señala el banco que lo que impactó en el índice de precio compensó, por un lado, los plátanos verdes cayeron en menos 6,12%. Los plátanos, recuérdense que llegaron a estar a 30, 40 pesos, Las cebollas cayeron menos 21,30. Ahora veía una información de que Agricultura iba a comprar, había queja de los agricultores porque se habían importado cebolla. Y recuérdense que una de las quejas recurrentes durante los 8 años de la administración del presidente Medina era de que se cogía más ajo en las fronteras que drogas en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y que había, cada vez que yo conozco, porque tengo amigos que sembraron cebolla por la zona de Vallejuelo, por San Juan y por el mismo Constanza, que cuando pensaban que iban a hacer una buena cosecha, iban a tener buen precio, se le iba al suelo porque entonces importaban, porque ustedes saben que había un poderoso empresario de ese negocio que tenía mucho poder en esa administración, y lo que se dice es que manipulaban todas este tipo de cosas. Se dice, no entro en detalle sobre este aspecto, pero intervino Agricultura, el Ministerio de Agricultura, y conversó con los agricultores, le dijo que le iba a comprar todas sus cebollas a precio de sostenibilidad, no sé cómo le llamen, de compensación, para que no pierdan. Pero bueno, las cebollas han bajado, acumulado 21% en este año, los guandules 14,9%, guandules verdes 11,93%, el ajo, Mr. Ajo, aquí apareció el ajo, menos 14,97%, y los plátanos maduros, menos 6,23%. Quizás si hubiéramos estado en la administración del presidente Medina, el ajo hubiera subido, en lugar de ser menos 14,97, hubiera subido a 15 o a 16 o a 30, y la cebolla en lugar de menos 21 quizás hubiera sido positiva. Pero señala que reflejaron alzas de precios
El huevo creció en 8.63%, subió de precio en los huevos, la carne de res 3.32%, y la carne de cerdo 3.25, los calditos de pollo, como dice el refrán, y que ese no es bueno ni con sopita. Los caldos de pollo serán los calditos, ¿no? 3.69, el pollo creció 0.51. Bueno, básicamente esas son las informaciones que nos suple el Banco Central, señalando que como son alimentos, como los alimentos tienen un mayor impacto en los quintiles de menores ingresos de la canasta básica de los dominicanos, pues eso afectó a los de menores ingresos, afecta más a los de menores ingresos que a los de mayores ingresos, a los que reciben más salario, porque el peso específico de sus consumos en alimentos, aunque los pidan con delivery, aunque lo cenen toda la noche pidiéndolo, no es sustancial, no tiene un peso específico tan preponderante como el que tienen para ellos. Entonces, son informaciones muy importantes que le pueden servir a los planificadores, a los hacedores de políticas y a los que proyectan inversiones para tomar decisiones más informadas, más adecuadas. Y el propio banco que se está manejando, manteniendo la estabilidad macroeconómica, estabilidad de la divisa, inflación por debajo de los 2 dígitos, eso es fundamental y de eso es que se trata. Sigamos así, que vamos bien. Lo que tenemos es que salir del lío de la pandemia y repuntaremos como economía en este año que ya está cogiendo fuerza. Hacemos otra pausa y venimos en breve con Economía y Mercado.